el miércoles de la semana pasada se llevó a cabo esto que la ley denomina el Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura, que es el ámbito de diálogo donde participa la sociedad civil, el propio comité, Claro. las personas privadas de libertad, como una innovación que introduce la ley el año antepasado cuando se reforma, y que nosotros por primera vez hemos podido, después de meses de trabajo, lograr que las propias personas privadas de libertad estén sentadas en el marco del Consejo Consultivo y puedan expresar y emitir opiniones para ser escuchadas por las autoridades públicas. Recordemos que el Consejo Consultivo también implica la participación no solamente del comité, sino de representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, del Servicio Penitenciario, jueces de ejecución, defensores oficiales. La verdad que estamos muy contentos, fue un trabajo de meses de organización a través de comisiones, a través de grupos de WhatsApp. Para que la gente entienda, las personas privadas de libertad ya estaban representadas en términos de los pabellones, pero no estaban representadas en términos de delegados por unidad. Esto fue toda una construcción que tuvimos que hacer. Ya hace rato los delegados pabellones vienen trabajando y dialogando con las autoridades de una determinada unidad, pero lo que hicimos fue que a su vez estos delegados elijan a 2 representantes por cada uno de los establecimientos penitenciarios, que son 9 en la provincia, y generar un encuentro presencial que se hizo en el complejo penitenciario número 2, gracias a la articulación con la jefa del servicio penitenciario que facilitó el traslado. La verdad que estamos muy agradecidos. Lo mismo con los jueces de ejecución que habilitaron los traslados. Recordemos que esto es algo inédito, nunca se hizo. Generalmente los traslados a un privado de libertad son para atención médica o para ir a un juzgado. Digamos. Bueno, esto es algo que llamó la atención, pero sin embargo salieron todos los traslados, se pudo compartir un día de trabajo. La verdad, una situación muy emotiva y que viene a ser histórica en la provincia del Chaco. En primer término, el día inició en la mañana donde pudieron intercambiar con presos, como muchos cuestionan el término privada de libertad porque es como que hace más leve el término, ¿no? Que es un eufemismo. Pudieron hablar con presos del penal de Batán, en provincia de Buenos Aires, quienes se vienen organizando hace un tiempo bajo un taller que se llama Liberté, que es un taller autogestivo, donde pueden comerciar productos dentro de la propia cárcel y que parte de lo destinado va a reparar a las víctimas del delito. Algo muy interesante y que interesó mucho a las personas privadas de libertad de la provincia. Pudieron intercambiar a través de videoconferencias, ya siguieron en contacto. Es como nosotros decimos, nosotros somos solamente el nexo entre esa experiencia, pero la historia la escriben ellos mismos. Eso por un lado. Por el otro lado pudieron trabajar en comisiones y finalmente a las 3 de la tarde vinieron las autoridades públicas, la jefa del servicio penitenciario, la subsecretaria de Justicia, el propio procurador general ante el Poder Judicial, la defensora general adjunta, donde pudieron plantear una serie de problemáticas, visiones o demandas por parte de las propias personas privadas de libertad, ¿no? Y que tienen que ver, nosotros decíamos, no con privilegios, sino con el cumplimiento de la ley, ¿no? De la ley de ejecución penal, que es que tengan herramientas para poder reinsertarse realmente en la sociedad. Claro. Muchas de las cosas que plantean, imaginémonos, son personas que representan a su vez, que han discutido con los presos de su unidad, que piden más talleres de oficios, ¿se entiende? Más talleres de oficios para poder adquirir un medio de vida lícito, más atención psicológica. Muchas unidades se refieren que la atención psicológica se da cada 2 o 3 meses. Imaginémonos que esto no es suficiente para una persona que justamente tiene muchas veces padecimiento de salud mental o inclusive viene con una trayectoria de vida previa a cometer el delito con padecimiento de salud mental o con consumo problemático de sustancias. Piden trabajo, ¿no? Se ha sancionado una ley de peculio que ha generado muchas expectativas, donde, bueno, están interesados en saber cuándo se va a empezar a implementar esto. Bueno, estamos en diálogo con el Ministerio de Seguridad y Justicia, al quien vamos a informar de todas estas demandas. Y sobre todo, insisto, quieren talleres de oficio para poder trabajar, para poder eventualmente capitalizarse. Recordemos que el uso del dinero dentro de las cárceles está prohibido, pero los talleres de oficio permitirían capitalizarse para el momento de salir, poder emprender, poder poner un kiosco, una despensa, no sé, una carpintería, lo que fuera, digamos, y al mismo tiempo tener un medio de vida lícito, digamos, una demanda totalmente razonable. Bueno, estas fueron las cosas que fueron, que básicamente se llevaron al principal motivo, o fueron el principal motivo de los reclamos. También tiene que ver también con poner cámaras en todas las unidades. Esto tiene que ver con prevenir los hechos de malos tratos, digamos. Esto también es una demanda, digamos, de las personas privadas de libertad. Y mejorar el sistema de tratamiento penitenciario. ¿Qué es el tratamiento? Rápidamente. La ley establece que las personas, de acuerdo a su conducta, se tiene que morigerar las condiciones de detención. ¿Qué significa esto? Que tienen que pasar a establecimientos ya
con no tantas restricciones, por más que sigan privados de libertad, establecimientos semicerrados, cárceles casa, cárceles granja, etcétera. Eso es lo que indica la ley nacional de la provincia. Bueno, en la provincia del Chaco nosotros tenemos solamente una casa de pregreso, donde de 1.200 personas en el servicio penitenciario solamente hay 25, cuando en realidad hay aproximadamente 500 que están en condiciones por su buena conducta y buen concepto de ir a estos lugares que sin embargo no existen, ¿se entiende? Claro. Entonces plantean básicamente que las personas que hacen conducta, que mostraron un cambio positivo en términos de resocializarse, no tengan el mismo trato que aquellas que evidentemente no muestran una voluntad de cambio. Es decir, que haya un estímulo para las personas que están mostrando un cambio positivo y que no sea una tabla rasa donde todos tengan el mismo trato. Es un reclamo que no solamente es razonable, sino que inclusive está establecido en la propia ley. Sí. Bueno, esto es una primicia, digamos, para Ciudad TV. El día viernes hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional del Litoral, en la figura de su rector, para hacer la mayor encuesta a personas privadas de libertad de la que se tenga conocimiento, particularmente en la provincia del Chaco. La idea es hacer 450 encuestas entre las personas que están en sede policial y el servicio penitenciario. Estas encuestas van a tener más de 150 variables que tienen que ver no solamente con acceso a derechos, sino con cuestiones de calidad de vida y de otras dinámicas del funcionamiento, claro. Gobernanza, sectorización, trato, inclusive, bueno, la variable más importante siempre es el acceso a derechos, pero otras cuestiones que hagan a la vida en el encierro, ¿no? Claro. Esto va a ser dirigido por el profesor Máximo Soso, que es una de las más grandes eminencias en materia de estudios de la pena a nivel país, director de la maestría en criminología de la Universidad Nacional del Litoral, director de la revista Delito en Sociedad. Bueno, es una de las máximas eminencias en estudios de la prisión a nivel país y a nivel latinoamericano. Bueno, hemos suscrito este convenio con la Universidad Nacional del Litoral. El día de mañana mismo está el profesor Máximo Soso. Van a ser 2 días de trabajo en diseño de esta encuesta, claro, que se va a hacer entre la universidad y el equipo del comité, para aprovechar esa gran herramienta que tenemos como comité, que es el acceso irrestricto a todos los lugares de detención, que muchas veces de las universidades no se tiene, claro, o investigadores independientes no lo tienen. Bueno, poder aprovechar eso, que es acceder irrestrictamente, que es algo que ya hacemos, entrevistarnos confidencialmente con la persona privada de libertad, que es algo que ya hacemos, pero con un método científico para poder elaborar datos estadísticos acerca de casi prácticamente todo lo que ocurre en la prisión. ¿Con qué objetivo? Por supuesto, que es el objetivo del comité, elaborar recomendaciones de políticas públicas a los tomadores de decisión, sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial. Este es el objetivo, la verdad que es algo muy ambicioso, no tiene antecedentes nacionales más que en la propia provincia de Santa Fe y a nivel cárceles federales, con un estudio de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y a nivel internacional hay antecedentes en Gran Bretaña y en Chile particularmente. Así que, bueno, esperemos que esto es un año de trabajo y nos va a dar una línea de base para saber exactamente dónde estamos parados en términos de la situación carcelaria en la provincia. El comité viene haciendo ya hace años un trabajo de indagación de los fenómenos o las cuestiones del encierro. Lo cierto es que se lo hace con mayor o menor aproximación, un estudio cualitativo, si se quiere, donde se describen las principales problemáticas, pero este estudio va a permitir poder ser mucho más exhaustivo en eso e inclusive entender las diferencias entre las distintas unidades, ¿no? Porque muchas veces pasa que en cierta unidad penitenciaria hay un régimen, una problemática que no se repite en otra. También las sedes policiales son un mundo aparte, digamos, donde claramente ya podemos presumir lo que vamos a encontrar, pero lo cierto es que esta información va a poder permitir ver exactamente cómo están el acceso a derechos. Cuando hablamos de acceso a derechos hablamos de educación, de salud, de esparcimiento, que también es un derecho, de derechos culturales, de contacto con los familiares, de visitas, de la posibilidad de emprender un plan de vida, pero también acerca de los tratos, pero también acerca de la sectorización o qué factores predisponen a la violencia carcelaria, que recordemos que es algo que, bueno, los últimos días justamente estuvo muy en boga, porque estamos en una situación donde se vienen repitiendo una serie de hechos en el ámbito de comisarías, que tiene que ver con problemas de gobernanza o de cómo se distribuyen las personas detenidas. O sea, nosotros tenemos muchas hipótesis que, bueno, que este estudio va a poder darnos a nosotros, pero sobre todo al Estado, un insumo para poder tomar decisiones, ¿no? Cuando hay 2 hechos seguidos, generalmente ya podemos, por la experiencia, presumir que se van a reiterar. Tienen picos y descensos los conflictos en comisaría,
son distintos tipos de conflictos, algunos tienen que ver con medidas de fuerza, los mal llamados motines, ¿no? Que siempre, para que la gente entienda, los motines son medidas de fuerza, son las medidas más extremas de reclamo ante situaciones de vulneración de derechos que son percibidas como tales. Muchas veces son problemas de comunicación, falta de diálogo, digamos, entre las autoridades del lugar y las personas privadas de libertad, que generalmente después el motín se suele solucionar, digamos. Bueno, en fin, hay otras situaciones que tienen que ver, sí, con algún intento de evasión de parte de algún detenido o con algún tipo de cuestión que no es una cuestión de derecho, pero lo cierto es que el contexto de encierro de por sí es un contexto conflictivo. Por eso Naciones Unidas recomienda de que en un pabellón, por ejemplo, colectivo, no haya más de 50 personas. ¿Se entiende? Bueno, nosotros tenemos esa cantidad de personas alojadas en comisarías, pero en una celda, o en 2 celdas, o en 3 celdas, que claramente no son pabellones colectivos. Con lo cual, vivir todos juntos en un mismo lugar es un escenario que predispone a conflictividad a cualquier persona, a mí, a vos, o cualquiera de los que está mirando. Bueno, hay estudios sobre la cárcel que dicen que la primera impresión del que no conoce la cárcel y entra a una cárcel común, ni hablar a una comisaría, es cómo puede ser que esto nos estalle en cualquier momento. Es decir, pese a toda la vulneración de derechos, el hacinamiento extremo, parece ser que hay una suerte de equilibrio que tiene sus explicaciones, pero lo cierto es que siempre hay riesgo de que estallen estas situaciones. Y cuando estallan estas situaciones, que son motines, medidas de fuerza, ¿qué es un motín? No querer salir a recuento, no querer salir de la celda, no permitir el ingreso de personal policial, no recibir comida, todo eso es abarcado en motines, y que tiene que ver con reclamos y que generalmente son reprimidos, ¿no? Y cuando son reprimidos es donde se genera mayor riesgo de sufrir torturas o malos tratos, es decir, que el uso de la fuerza sea excesivo en tanto y en cuanto a la situación. Con lo cual nosotros del comité, atento a toda esta situación que venimos analizando en los últimos días, no solamente que estamos visitando los lugares a donde se produjeron estos hechos posteriormente para poder entrevistarnos confidencialmente, sacar fotografías, analizarlo a través de nuestro médico forense, a ver si la fuerza fue utilizada de manera proporcional o no proporcional, es decir, el análisis técnico, digamos, de la situación, pero además estamos elaborando una recomendación al Ministerio de Seguridad y Justicia, a la Jefatura de la Policía de la provincia. Vamos a elaborar una recomendación acerca de establecer mecanismos de diálogo y negociación en términos de que la situación per se es una situación conflictiva y poder establecer, como se hizo en una época, si algunos años se hacía esto, de que previo a la intervención de los equipos especiales de la Policía de la Provincia, le hace Cuerpo de Operaciones Especiales, División de Infantería, haya un proceso de diálogo que permita tal vez encauzar ese reclamo y que se desista de la medida de fuerza. Como con un mediador o algo. Sí, a mí me tocó particularmente participar en muchos motines en comisarías cuando trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos y Género, y muchas veces justamente el diálogo de un actor externo que no sea policial, ¿no? Que es la persona a la que se identifica como la que está vulnerando el derecho, es la que permite que se desista del motín, por ende no tenga que usarse la fuerza y por ende se solucione el problema. Obviamente el Estado tendrá libertad si lo establece en el marco del Ministerio de Seguridad y Justicia, en el marco de la propia policía, pero que no sea de la misma comisaría que los tiene alojados, ¿se entiende? Pero algo similar a lo de la ex ley 7710 respecto a la protesta social, que estas situaciones conflictivas ameritan una instancia previa de diálogo. Eso no significa que si ese diálogo fracasa no se pueda utilizar la fuerza de ninguna manera, pero que sí es aconsejable, porque ya ha funcionado en su momento, que se produzca este diálogo previo, digamos, a la intervención de los equipos especiales, que sea una intervención por naturaleza violenta.